Muy buenos días, queridos amigos, con ustedes un nuevo programa Comentarios Económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol, que todos los domingos a las 10:30 de la mañana en este canal Azteca TV les trae su amigo y servidor Fernando Domínguez. En esta época del verano, pues Camacol acaba de terminar el Congreso Hemisférico, nuestros hijos están de vacaciones y muchos de nosotros también estamos de vacaciones. Y el verano es una época histórica, porque en el verano ocurren muchas cosas en el mundo, aprovechando que la gente está de vacaciones, están anestesiadas muchas veces las familias en el mundo entero, y entonces las invasiones, las guerras, muchas veces empiezan en el verano. Y este verano cumplimos 20 años de una guerra que tuvimos nosotros en el sur de la Florida con nuestros vecinos cubanos. El gobierno de Cuba durante años, 55 años, se ha especializado en muchas cosas, excepto crecer y desarrollar el país. Se ha vuelto un especialista siempre en reprimir, en no dejar que la gente viva, en impedir que la gente viaje cuando quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que ha usado como elemento disuasivo ha sido precisamente las salidas masivas. Cuando la organización social se pone muy tensa, como decimos, la olla de presión sube su nivel interno para evitar la explosión social. El gobierno de Cuba tiene el hábito de tirarle el problema para arriba a la comunidad internacional y organizar una salida masiva, donde ellos, de todas maneras, aunque es masivo, filtran a los que dejan salir muchas veces, pero le sacan la presión al problema social. La gente se vuelve loca tratando de liberarse de esa situación, tirándose para el mar o lo que fuera. Y la vida ha enseñado que hay muchos hechos históricos de esa naturaleza que empezaron tan temprano como en el año 64, en el llamado Camarioca, después continuó eso en el llamado Mariel, y finalmente en agosto del 94, con una casi explosión social que hubo en La Habana, en el llamado Maleconazo, donde la población masivamente, a pesar de que los enemigos de Cuba, de los cubanos libres, nos dicen que los cubanos no hacemos nada contra el gobierno, pues hubo una manifestación masiva muy fuerte que conocemos como el Maleconazo, que provocó que el gobierno de Cuba una vez más utilizara el arma secreta de abrir sus fronteras para que los disgustados, las personas que no querían estar en Cuba, se fueran masivamente y de paso crearle un problema a su vecino más cercano, que son los Estados Unidos. Y surgió frente al Maleconazo pues la salida libre de gente en balsas, los balseros del 94, que fue respondido por el entonces presidente Clinton con la organización de una base de refugiados en la base naval de Guantánamo, y los cubanos fueron interceptados en el mar por miles, decenas de miles, no sabemos, nunca sabremos exactamente cuántos fueron, y llevados a Guantánamo para ahí de una manera u otra, pues yo no sé si todavía queda gente en Guantánamo. Para conmemorar es 20 aniversario, ya hace 20 años de ese último hecho histórico, pues tenemos con nosotros a una persona bien interesante, alguien que ha organizado una organización, alguien que tuvo en ese, fue protagonista, fue víctima, no sé cómo acaba, fue las dos cosas, protagonista y víctima de esa situación. Y como una persona además que tiene habilidades de letra, autora de libros, etcétera, etcétera, pues ha tomado el camino de hacer conocer al mundo eso, que es Alicia García, que le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alicia. Alicia nos va a explicar un poco como testigo y como también organizadora de esta memoria histórica cubana. Pues, ¿qué vamos a hacer en este año por esos 20 aniversarios, Alicia? Vamos a estar haciendo una serie de actividades que comienzan el 9 de agosto en el Women Park. Vamos a tener un día de familia. Ahí vamos a estar recibiendo una proclamación, o sea, va a ser la primera proclamación en la que se reconoce el éxodo de 94 aquí en la Florida. Vamos a estar teniendo otro evento el 20 de agosto en el Amelia Air, en el Farm Area. Ahí vamos a estar teniendo también otro día en familia
desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vamos a estar recibiendo otra proclamación del condado. El 10 de octubre creo que va a ser uno de los días más significativos, ¿no? Porque va a ser en el Triangle Park y ese día va a estar dedicado a los que no llegaron. O sea, va a ser un homenaje póstumo a todos los que no alcanzaron y no pueden estar contando la historia como lo como lo estoy haciendo yo en este día. Y vamos a estar cerrando todas las festividades el 11 de octubre con un festival aquí en la ciudad de Seawater, que vamos a estar todo el día, y vamos a estar compartiendo con Taste of Cuba, que este es el tercer año consecutivo que ellos realizan su festival y nos están incluyendo en el festival este año, donde vamos a estar recibiendo otra proclamación más por parte de la ciudad de Seawater y del condado nuevamente en conmemoración a este 20 aniversario. Realmente resulta difícil, Alicia, pues poder en una entrevista hablar de una cosa tan grande. Es muy fácil hablar de hechos históricos en el que pero es muy largo ese proceso que culminó con ese fenómeno de Estados Unidos y Cuba tienen esa relación de odio-amor. Exacto. Durante tantos años, el gobierno de Cuba, que durante 55 años no se ha cansado de sembrar el odio hacia su vecino del norte, y ha tenido como consecuencia que nos organicemos, toda la gente que sale huyendo de Cuba, una buena parte, pues vivimos en este lado del mar, y habiendo venido con la maletica, algunos sin maletica, en una balsa, de cualquier manera, con los peores recursos, durante 55 años, pues hemos organizado una de las metrópolis más hermosas del mundo, uno de los lugares de negocio más prósperos del mundo, y somos una de las comunidades más prósperas del mundo, aunque estemos llenos de dolor por la situación política, social, etcétera, en el que vivimos, pues somos la antípoda de esa Cuba que con todo el poder durante 55 años de toda una nación, en este momento tiene menos de la 10ª parte de la capacidad económica que tiene un solo condado, los Estados Unidos, el condado de Miami-Dade. Y esto es debido precisamente a la política estúpida de pretender simplemente en el mundo gobernar a los demás a base de la fuerza y vivir para controlar a los demás y no para sembrar y no para progresar y no para el desarrollo económico, sino para el desarrollo de la represión y del control sobre la gente. Y cuando eso hace pico cada cierto tiempo, ya hace 20 años que los Estados Unidos le han declarado a Cuba de que el próximo evento que haga de esa naturaleza lo considerará un acto de guerra, y Cuba no lo ha vuelto a hacer. Ahora Cuba tiene una visión un poco más inteligente, si quiere. Ahora permite que la gente se vaya porque ha convertido a los que viven fuera en sus esclavos económicos, porque tenemos que sostener y pagarle la vida a los 12 millones que allá no tienen que comer, y nosotros los mantenemos a toda la mecanismo de represión. Cuba les cobra un horror por el viaje, por el pasaje, por la visa, es horrible la situación, pero ha convertido ese acto masivo de la balsa en un acto cotidiano del vuelito para La Habana. Y eso vamos a conversar un poquito más después con Alicia, que es una persona que ha sufrido en carne propia este proceso, y va a ser la segunda parte de nuestro programa. Así que, queridos amigos, no tomen el control remoto, que regreso enseguida con la segunda parte de esto. Muy buenos días por segunda vez, queridos amigos. Estamos en la segunda parte de Comentarios Económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol, que todos los domingos a esta hora les trae su amigo y servidor Fernando Domínguez. Para los que sintonizaron tarde, se acaban de levantar y pusieron el televisor y nos ven ahí. Hoy es domingo, día de levantarse tarde, desayunar, y de pronto nos encuentran, pues les vamos a decir que estamos en un programa especial, un programa un poco dedicado a la historia, un poco de revisar nuestra conciencia, mirar para atrás, porque hace 20 años que ocurrió el famoso maleconazo y lo que vino detrás, que fue la salida masivamente empujada por el gobierno de Cuba de miles, decenas de miles, quizás cientos de miles de personas, de balseros tirados al mar,
para tratar de resolver los problemas que quería resolver en Cuba, quitarse encima la presión social y crearle el problema, como lo había creado antes varias veces a los Estados Unidos, de crearle ese influjo masivo de inmigrantes. Y para eso pues tenemos hoy una invitada de lujo, un testigo excepcional, presidenta del comité de esas actividades que se llama Éxodo 94, nuestra amiga Alicia García, que está con nosotros. Le damos otra vez las gracias por estar aquí. Y ahora queremos hablar un poquito con Alicia, cómo fue para ella, cómo ella vio eso, qué pasó en ese maleconazo, por qué la gente, el gobierno de Cuba tomó esa decisión drástica. Es algo que hace con mucha esfuerzo, porque es reconocer mundialmente que un gran % de la gente está harta de vivir ahí. Alicia. Creo que el año 94 fue, como dijiste, fue el escape de la olla de presión, ¿no? Y fue con la salida de nosotros en ese éxodo. En el maleconazo se vivió lo que se está viviendo actualmente en Venezuela. La única diferencia que hubo es que en ese tiempo no había la tecnología que había hoy día. Y como siempre Fidel quiso, o sea, aparentar de que todo estaba bien, soltando la pelota de cancha, ¿no? Dijo, aquí hay problema, pues vamos a mandarlo como siempre, Estados Unidos los va a recibir por la ley de ajuste cubano, no hay ningún problema, yo termino con el problema aquí. Pero creo que fue algo que puso al descubierto, o sea, siempre existió en Mariel, existió Camarioca, existió Peter Pan, han existido 20 éxodos, pero el éxodo del 94 fue significativo porque fue la juventud. O sea, fue la juventud que nació dentro de un régimen, que está formada por un régimen, y le dijo, mira, no estamos de acuerdo contigo. O sea, salimos, y creo que fue una de las maneras más justas, ¿no? Como de descaracterizar el personaje que él ha estado manteniendo durante todos estos años, cuando arriesgamos lo más valioso que el ser humano tiene, que es la vida. Salimos en embarcaciones precarias, sin importar qué. O sea, sabíamos que había algo más allá, porque no conocíamos, precisamente por la desinformación que existe. No sabes que existe del otro lado, pero sabes que del otro lado existe una posibilidad que no tienes dentro de tu país. O sea, en tu país eres esclavo, en tu país eres prisionero, desde el mismo momento en que no tienes idea que existe afuera, o sea, es como que existe afuera de la celda. Y entonces salimos en masa. Creo que pusimos el Guantánamo, aparentemente fue un momento difícil, o sea, aparentemente no, fue un momento difícil para los que lo vivimos, porque nosotros salimos en busca de un sueño, y cuando llegamos y nos recogieron en las embarcaciones, lo primero que nos dijeron fue, ustedes jamás pisarán territorio americano. Fue un impacto, no es lo que tú esperas recibir. Pero el sueño se convirtió en una pesadilla. Exactamente, pero a la misma vez también se convierte en una pesadilla para Cuba, por el impacto que tiene a nivel internacional tantos y tantos cubanos recluidos en una base naval. O sea, él no contó con esa parte en la historia, o sea, él queda descubierto, porque de cierta manera la comunidad internacional se entera de que en Cuba está habiendo un problema. O sea, ¿cómo tú puedes justificar que tantos cubanos estén afuera, que no les interese, que aún sabiendo, porque cuando yo salí, el día que yo salí, todavía no sabía que yo no iba a pisar territorio, o sea, que yo no venía a Estados Unidos. Yo salí creyendo que venía a Estados Unidos, pero muchos que salieron, precisamente cuando él quita la seguridad de las costas, cuando él la quita, muchos sabían ya que iban a la base naval de Guantánamo, que nos estaban llevando allí, y no les importaron. O sea, no les importó que iban a ir presos, porque eso es un campo de concentración, como quiera que lo miremos, ¿no? Y no les interesó. Entonces, están diciendo algo en la política no está bien. El modelo de la famosa revolución que tú has expuesto a través de tantas décadas, está quedando descubierto de que alguna falla tiene, o sea, algo no está correcto. Entonces ya pones a las personas que te han estado apoyando por años y años, les pones la duda. Entonces tú podrás estar diciendo lo que quieras, el poder de convencimiento que tienes cuando hablas, pero ya hay algo que la gente dice, bueno, ¿y por qué tanta gente salió? ¿Y por qué tantos niños perdieron la vida? Porque si vamos a mirar, ahí perdieron la vida mujeres, hombres, niños, ancianos, todos salieron. Y todos salieron solamente con una maleta cargada de sueños, o sea, y sin importar qué les iba a pasar. Yo creo que hay una cosa interesante aquí, lo que tú has dicho es bien importante, pero uno por otra parte se pone a mirar, la comunidad internacional durante 55 años ha cerrado los ojos para no ver lo que, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere ver. Desde el primer día,
Fidel Castro ha fusilado a decenas de miles de personas sin motivo. Todo el mundo miró para otra parte. El primer día le nacionalizaron los negocios, las máquinas de coser a las costureras y todo el mundo miró para otra parte. Desde el primer día es un delito en Cuba escuchar una emisora de radio extranjera. Es un delito leer un libro extranjero. Es un delito leer una revista. Es un delito oír a alguien del extranjero. Pero todo el mundo miró para otra parte. Es decir, continuamente han mirado para otra parte porque hay un hecho, que hay un montón de gente cómplice de eso. Exactamente. Porque hay un montón de gente que, aunque se da golpes en el pecho de ser demócrata, en realidad es un simpatizante de esa ultraizquierda asesina, etc. Y lo vemos en Venezuela, es decir, hay gente, lo que están haciendo esos muchachos heroicos en Venezuela es tremendo, pero hay gente insistiendo en mirar por otra parte, los demás países cómplices que le cogen el petróleo regalado miran para otro lado, que están tratando de minimizar eso, etcétera, etcétera. Como tú decías, el maleconazo de esta época en ese país, pero sencillamente un montón de gente mirando para otra parte. Y eso fue lo que sucedió con el 94. O sea, estaban mirando para otra parte y quizás intentaron mirar para otra parte con el 94, pero al llegar la magnitud del éxodo principalmente, o sea, no es la magnitud del éxodo como tal, sino donde termina el éxodo y lo que tiene que hacer el exilio aquí para podernos traer a nosotros acá, es donde los obligamos a mirar de frente. Lo único que, como siempre, permanecen en silencio porque son muchos los intereses que hay detrás, ¿no? Pero obligamos al mundo a que nos miraran y que supieran que nosotros estábamos ahí y estábamos diciendo esto no está bien, lo que de hecho ellos sabían y saben. Pero se lo gritamos al mundo, o sea, no nos pueden ignorar. Estamos aquí, mira todo lo que ha sucedido, mira todos los muertos que hemos dejado atrás. Y como que cambió un poco la perspectiva, pienso, a partir de ese momento. Pero yo creo que con la existencia de la aldea global esta de que hablábamos, la facilidad de las comunicaciones, el internet, etcétera, etcétera, la gente utiliza eso para Facebook decir que se cambió los zapatos, que tiene un zapato amarillo, etcétera, etcétera, pero la gente no está utilizando los medios para la cosa consciente de la libertad, etcétera, etcétera. Y esto es algo muy preocupante y es algo que quizás podemos evaluar un poco en la tercera y última parte del programa, porque yo creo que como humanidad a todos nos preocupa a dónde vamos. Así mismo es. Entonces, no toquen el control remoto, que regrese enseguida con la tercera parte de Comentarios. Buenos días por tercera y última vez, queridos amigos. Estamos en la tercera y última parte de Comentarios Económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol. En el día de hoy, para los que sintonizaron tarde, les vuelvo a repetir que tengo un programa especial, histórico, sobre qué pasó hace 20 años con el maleconazo y sus consecuencias inmediatas, que fue el éxodo masivo de decenas, cientos de miles, nunca sabremos exactamente cuántos fueron, de personas, de los cuales un gran por ciento perdieron la vida en el agua, comidos por los tiburones, ahogados, etcétera, tratando de escapar de esa sociedad horrible que existe en Cuba, la cual inexplicablemente mucha gente todavía defiende, mucha gente ignora sus crímenes y trata incluso de culpar a las víctimas. Es increíble, es como decir que los judíos tuvieron la culpa de que los nazis los metieran en los campos de concentración y los exterminarán. ¿Es culpa de los judíos? Hay gente que dice que es culpa de nosotros los cubanos que tengamos esa tremenda tragedia que tenemos de un ejército nacional ocupando un país nacional. Es una ocupación de un ejército propio. Por lo cual la situación en Cuba es como es hace 55 años y lamentablemente pues cada rato pasa esto del éxodo, el problema, etcétera. La vida dice que eso pasó muchas veces. Y cuando los Estados Unidos empezaron a negarle la posibilidad de aceptar masivamente eso, pues no ha habido más éxodo. ¿Por qué? Porque se acabó el cuento y el éxodo lo han inventado a través de darle a todo el mundo la salida facilito para que después se conviertan en la gente esa que todos criticamos, que a los años y un día están regresando, que están mandando dinero, etcétera. Y los miles de millones de dólares que el mundo entero de exiliados cubanos le manda a sus familias en Cuba, y etcétera, etcétera, son los que sostienen a esa tiranía.
Nosotros lamentablemente pues no podemos resolver ese problema, ojalá lo resolviéramos con solo hablar de él, pero lo que sí podemos hacer es mirar para atrás, y por eso tengo hoy a mi amiga Alicia García hablando un poco de lo que pasó. Ella fue testigo, ella fue una de las que se tiró para el agua, ella fue una de las que la recogieron, la llevaron para Guantánamo, y quisiéramos un poquito dedicar el último parte del programa que tú expliques un poquito esa experiencia, qué pasaba, cómo te recogían, qué pasaba en Guantánamo, cómo la pasaban y cómo al fin lograron llegar a los Estados Unidos. El comienzo en Guantánamo fue bien difícil, porque de hecho ellos estaban preparados para no darnos esperanza, o sea, eran las órdenes que tenían. Ellos estaban para rescatarnos, salvarnos la vida en el mar, pero en ningún momento darnos la esperanza de la entrada a los Estados Unidos. En el caso mío, cuando a mí me rescatan, que nosotros subimos al guardacosta, al barco madre, como se le llama, en el barco madre enseguida nos atendieron, fueron, tú sabes, bien amables con nosotros, nos decían no van a volver a Cuba, pero tampoco van a entrar a territorio americano. Entonces eso chocaba. Después de llegar al campamento, en el caso de nosotros, cuando nosotros llegamos no estaban los campamentos listos todavía, o sea, los campamentos los iban levantando a la medida que nos iban rescatando. Después de pasar tantos días en el mar, después de que te bajas del barco y todavía te parece que estás navegando, ¿no? Y te dan hasta mareo de estar caminando. Llegamos y recuerdo que el primer día nuestro nos tiraron, como digo yo, a la orilla de una guardarraya a esperar a que levantaran el campamento. Enseguida nosotros entramos al campamento, creo que eran como las 10, las 11 de la noche, después de un día entero estar esperando a que lo terminaran. Y fue que nos trajeron la primera comida después de muchos días. O sea, fue la primera comida caliente que comimos, un arroz amarillo picante, el cubano que no está adaptado a comer picante, imagínate. Y entonces, bueno, ahí chocamos con una realidad, pero agradeciendo a Dios que nos había dado una segunda oportunidad de vida. O sea, nosotros, creo que todos los que salimos en el éxodo del 94 estamos cumpliendo este año 20 años. Sin contar, o sea, ninguno. Llegamos ahí, los días fueron tristes, los primeros días fueron muy difíciles, porque Cuba siempre aprovecha estos éxodos, como bien tú decías, para pasar su gente. Y entonces llegaron ocasionando problemas dentro de los campos. Y entonces los militares tuvieron que tomar acción. Y al comienzo la acción que tomaron no fue la mejor. Ellos dieron golpes, ellos hicieron de todo. Lo que estaban entrenados, a como ellos pensaban poder parar un motín. Y nosotros vivimos esa parte, o sea, el estar dentro del polvo, todos los que estuvimos ahí, Guantánamo es una tierra que es arenosa, y cuando sopla una brisa, la más simple, se te llena la boca de tierra. Y estar ahí, ponían los altoparlantes, los pusieron por todo el campamento, y aquellos altoparlantes tú no escuchabas una noticia, tú no escuchabas una música, no escuchabas nada, era, ustedes jamás entrarán a territorio americano. O sea, fue como un lema, y amanecer cada día con aquello. Entonces era la nostalgia, porque habían campos, hay campos en Guantánamo, de que tú te parabas y mirabas la frontera con Cuba, o sea, con lo que es la parte cubana. Y entonces tú mirabas y decías, salimos, pasamos todo lo que pasamos y estamos aquí hoy. Y ahí vino la otra parte de la historia, que mucha gente no conoce. Ahí fue donde, o sea, cobró muchas otras muertes de cubanos. El desespero ese de no saber qué iba a pasar, de estar en ese limbo migratorio, de que Cuba no nos quería, Estados Unidos no nos aceptaba. Entonces la única forma de regresar a Cuba era cruzando el campo minado, porque incluso muchas personas firmaron la carta de deportación voluntaria para ser llevados a Cuba, pero el proceso era tan largo o más pesado que el proceso de entrar a Estados Unidos, que era lo que ellos desconocían. Entonces los que estaban en una situación desesperada firmaron esa deportación con la esperanza de que iban a entrar a Cuba y iban a reunirse con su familia enseguida, pero Cuba no estaba dispuesta a que estos cubanos volvieran a entrar a la isla. Entonces detenían el proceso, y lo que decidieron fue entonces empezar a cruzar el campo de minas. Y entonces ahí fue donde viene el problema. Ese campo minado ni los mapas de donde estaban las minas las tenían, porque hacía tantos años que esas minas fueron colocadas y jamás se había visto una situación en la que había que cruzar el campo de minas. Y entonces cuando entraban al campo, tú sentías en la noche los gritos, y era cuando aquellas minas explotaban y ellos reventaban dentro de la mina. Y entonces muchos quedaban con vida y no los podías alcanzar. Se desangraban allá adentro en espera de que llegara el experto en la mañana y pudiera llegar. Y ya cuando el experto llegaba, el cubano estaba muerto. Entonces nos cobró vidas en el mar y nos cobró vida en Guantánamo. O sea, fue difícil. Guantánamo fue extremadamente difícil para todos.
¿Y cuándo comienza a abrirse el sol y la esperanza de venir a Estados Unidos? La primera esperanza empieza cuando aceptan que van a salir los niños y los enfermos. O sea, los paroles se lo iban a dar a los enfermos primeramente y después empiezan a dárselos a los niños. Entonces, ahí viene la otra parte, todo el mundo estaba enfermo. Todo el mundo buscaba una enfermedad porque todo el mundo quería salir. Claro. Y entonces ahí fue donde salimos los primeros y entre ellos me nombro. Yo soy asmática desde pequeña y lo que son las cosas, no pensé salir entre los primeros porque después que crucé el mar, yo llegué a Guantánamo, a mí no me dio una crisis de asma, aun cuando estaba dentro del polvo, cuando estaba en las condiciones que no debía, o sea que eran las condiciones propicias para una crisis de asma, yo estaba perfectamente. Y un buen día, mirando unas comiquitas en la computadora, me da por reírme y me da una crisis de asma. Y ahí me dan evacuación inmediata de la base y me sacan con parol. Y entonces ahí es donde yo veo, o sea, me llevan al campamento, porque había un campamento donde nos llevaban a esperar a que 72 horas, creo que eran 48 o 72 horas, no recuerdo exactamente, nos llevaban ahí a esperar y era donde nos sacaban al aeropuerto militar y nos traían por la base de Homestead. También antes de esto surge Panamá, que es la primera vía. O sea, que en realidad cuando surge la idea de Panamá, era un tercer país y todos pensaron, Panamá nos va a dar la entrada a Estados Unidos, pero hubimos muchos que analizamos y dijimos, si Estados Unidos, que siempre nos ha dado, por la ley de ajuste cubano, nos ha dado la mano, ahora nos está diciendo que no, que vamos a ir a hacer un tercer país, a quedarnos allí. Entonces muchos tomamos la decisión de no irnos y muchos fueron a Panamá y después fueron regresados a Guantánamo, porque exactamente Panamá no tenía la forma de poderlos entrar a Estados Unidos. Yo creo que cuando el Mariel pasó lo mismo con Perú, todavía hay gente en Perú. Todavía hay gente en Perú y entonces con Panamá, lo único que Panamá fue más controlado, Panamá tenía sus 3 campamentos y como mismo llegaron y nos pusieron en los 3 campamentos, como mismo recogieron los 3 campamentos y los trajeron a Guantánamo, o sea, ellos no corrieron ese riesgo. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, Alicia, así que vamos a tener que hacer otro programa para seguir hablando de este tema. No quisiera dejar los últimos segundos sin que tú les recordaras a los televidentes los actos que tienes próximamente. Estamos el 9 de agosto en el Women Park, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El 20 de agosto en el Amelia Air, en el Farm Area, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El 10 de octubre en el Triangle Park, en Hialeah, de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Y el 11 de octubre en la ciudad de Silverwater, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche en el festival. Bueno, pues muchísimas gracias, Alicia. Encantada. Que Dios te bendiga por todo lo que has pasado. Y a ustedes, queridos amigos, nos vemos el próximo domingo en otro comentario. Ya todo el mundo lo está esperando.